A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Amigas y amigos, nuevamente desde los estudios de Fundación Códigos en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, desde el punto más alto de Punta del Este, desde los estudios de la Fundación Códigos, transmitiendo para toda la cadena ECO, les damos la bienvenida nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Una producción de la Fundación Códigos. Vamos ya mismo con Laura Rivero a los titulares de hoy. Adelante, Laura. La tormenta solar más potente de la historia dejó huella en Colombia. Un grupo de investigadores colombianos encontró en la Catedral de San Jerónimo de Montería, en el departamento de Córdoba, el primer registro histórico del evento Carrington. Crecen los mares. En el siglo XX, el nivel del mar subió más en los 3.000 años anteriores. Un Corvette modificado rompe el récord al auto eléctrico más rápido del mundo. El Genovation GXC, la versión ecológica de un Chevrolet Corvette Z06, superó los 300 km por hora para convertirse en el coche eléctrico legal más veloz de la historia. Adelante, Laura, con el desarrollo de la primera noticia de hoy. La tormenta solar más potente de la historia dejó huella en Colombia. Un grupo de investigadores colombianos encontró en la Catedral de San Jerónimo de Montería, en el departamento de Córdoba, el primer registro histórico del evento Carrington, la tormenta solar más potente jamás registrada, ocurrida en 1859, informó la Universidad Nacional. En el documento encontrado, que es el libro bautismal de la Catedral de Montería, se describe la tormenta solar y se muestran, en imágenes hechas a mano, las auroras provocadas por este fenómeno, como lenguas de fuego en forma de S y cortinas que se mueven de un lado a otro, indicó la universidad en un comunicado. Esta tormenta se debe, su nombre, al astrónomo inglés Richard Carrington, primero en observar el fenómeno, cuyas auroras llegaron hasta el Caribe. El hallazgo representa el fenómeno de este tipo más alejado de las zonas polares, en donde típicamente tienen lugar las auroras que se produjeron por la actividad solar de la época, afirmó Santiago Vargas, uno de los investigadores y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, citado en el comunicado. Esto se explica porque el eje geomagnético de la Tierra se mueve de manera constante y por ello algunas veces el polo norte está más abajo y otras más arriba, agregó la información. Encontramos que en 1859 fue el momento en el cual el eje geomagnético estaba en el punto más baja latitud. Por eso la acción de la aurora llegó más abajo, lo que permitió observarla cerca al Ecuador, explicó el investigador. En esa época, la tormenta no tuvo consecuencias graves porque todavía no se había desarrollado la tecnología satelital. Sin embargo, Vargas manifestó que si ese fenómeno se presentara hoy, sería desastroso desde el punto de vista tecnológico, debido a los miles de satélites que tenemos orbitando en la Tierra y la cantidad de redes de distribución eléctrica y de telecomunicaciones. De la investigación también hicieron parte el director del Centro de Estudios Astrofísicos del Gimnasio Campestre, Freddy Moreno, y su estudiante, Sergio Cristancho, quienes seguirán investigando este tipo de fenómenos para determinar cuándo volverá a suceder uno de esa magnitud. Esta noticia, si bien no tiene que ver con el cambio climático, sino en realidad tiene que ver con el clima espacial, quisimos traerlo a ¿Por qué lo hiciste?, ya que nuevamente el evento Carrington está en boca de las noticias, porque se ha encontrado en el departamento de Córdoba, en Colombia, registros históricos de aquel famoso evento Carrington de 1859. Había algunas pocas bitácoras
y registros de este evento, el cual nos contaban que se vieron auroras boreales hasta casi en el Ecuador. Inclusive hay un relato de Hawái en el cual se veía claramente la aurora de colores debido a este fenómeno, a esta tormenta solar. Y aquí en este nuevo registro encontrado en Colombia podemos ver que coincide perfectamente y es coherente perfectamente con todo lo que ya sabíamos. Fue un evento muy potente, una descarga muy grande del Sol, lo cual logró trascender los límites normales que representan para este tipo de eventos los polos, en este caso el Polo Norte, al punto que, como decíamos, llega hasta el Ecuador. En aquel momento había pocos países que contaban con energía eléctrica, solo algunos países de Europa y Estados Unidos, y también había pocos países que contaban con el primer sistema de comunicación hecho por el hombre, que era el telégrafo. Estamos hablando obviamente de sistemas que tienen que ver con la energía eléctrica, ¿no? En aquel momento, como decíamos, cuando sucede este evento Carrington, esta tormenta solar grande, fuerte, se queman directamente todos los sistemas de telégrafos que había existentes y todas las redes de electricidad. Cuentan los relatos de la época que los cables literalmente se prendieron fuego, se incendiaron y todo quedó inutilizado. Este evento, que se ha hablado muchas veces de él en distintos medios y nosotros mismos aquí en ¿Por qué lo hiciste? Lo hemos comentado muchas veces, es importante porque si pensamos hoy que esto puede volver a suceder, hoy la situación es muy diferente a el año 1859. Imagínense que pasaron un siglo y medio y la dependencia que hoy tiene el ser humano de todo lo que es eléctrico y electrónico es muy superior a aquella época. Como decíamos, en aquella época los telégrafos y las redes eléctricas de los pocos países que contaban con ello quedaron inutilizadas. Imagínense si esto sucediera hoy. Y lo importante de esto es que realmente esto puede suceder hoy. Puede volver a acontecer un hecho así sin lugar a dudas en cualquier momento. Puede ser que ocurra ahora, como puede ser que ocurra dentro de 10 años o dentro de 50 años. Pero cuando suceda, lo cierto es que la humanidad no está preparada para resistir este impacto. Si bien, como dejamos claro siempre, a los seres vivos un evento de este tipo no le haría ningún tipo de daño. Estamos hablando de que es una tormenta geomagnética, es una lluvia de protones, 40.000 volts de potencia que son protegidos obviamente por nuestra magnetosfera. A los seres vivos no les haría nada, decíamos, sino que dañaría todo lo que es eléctrico y electromagnético, como pueden ser, por ejemplo, todos los artefactos de comunicación, dispositivos como celulares, computadoras, inclusive satélites. También todo lo que funciona con electricidad y en ese momento estuviera encendido puede ser dañado gravemente. Las centrales eléctricas también, en un evento como el de 1859, si ocurriera hoy, las centrales que generan energía en las ciudades pueden también terminar como en aquel momento, literalmente incendiadas e inútiles. La cuestión es que de un momento a otro podemos pasar de estar acostumbrados al uso de la tecnología diariamente a tener que volver a empezar de nuevo. Significaría no energía eléctrica, no comunicaciones, no celulares, no internet, no nada. Quedaríamos en cero y tendríamos que volver a empezar. Lo que nos queda obviamente es que sabemos cómo hacerlo, pero tendríamos que empezar de cero. Un grave problema para la humanidad. Imagínense, todo lo que hoy depende de la electricidad quedaría prácticamente inutilizado y esto realmente puede pasar en cualquier momento. No en vano, países como Estados Unidos y otros países de Europa han tomado esto tan en serio que lo han incluido en los protocolos de seguridad de las respectivas naciones. Porque es un tema de seguridad, obviamente, si tenemos en cuenta que mucho armamento está controlado por la energía eléctrica y electromagnética. Al quedarnos sin la misma, evidentemente este armamento quedaría inutilizado. De este famoso fenómeno llamado evento Carrington, que ocurrió en el año 1859 y que no ocasionó mayores daños debido a que en aquel momento
muy pocos países contaban con energía eléctrica y muchos menos aún con el primer sistema de comunicaciones electromagnético, que fue el telégrafo. La cuestión es que en aquel momento literalmente decíamos se incendiaron las líneas eléctricas y también las telegráficas y todo quedó inutilizado. Y hablábamos de qué importante es saber esto hoy, porque esto hoy puede volver a suceder, al punto que muchas naciones han tomado los recaudos necesarios por si dicho evento sucediera. Este posible evento futuro, que podría ser similar al de 1859, fue llamado la tormenta solar del siglo y preocupa muchísimo a todas las naciones debido a que quedaríamos prácticamente sin todo nuestro sistema al cual estamos habituados. Por ejemplo, no habría sistemas de bancos, no habría sistemas de salud, no habría electricidad, por lo tanto no habría prácticamente nada. Ni siquiera funcionarían los vehículos, los automóviles, los ómnibus, los camiones, todo porque tenemos dos problemas. Por un lado, el suministro de combustibles se vería impedido ya que se hace con bombas eléctricas, pero además de esto puede suceder que los motores también se vean afectados por una tormenta eléctrica directamente, ya que hoy los motores de combustión de hoy dependen muchísimo de la microelectrónica, lo cual puede ser evidentemente dañada en un impacto de este tipo. Quiere decir, señoras y señores, que las naciones prevén que esto puede suceder y prevén también que de no hacer un protocolo de seguridad, un protocolo en el cual se siga un orden, evidentemente esto puede llegar a ser un caos. La realidad es que las tormentas solares siempre existieron. Desde el año 2012 a la fecha hubieron más de 1.400 tormentas solares. Felizmente ninguna impactó con mucha fuerza sobre la Tierra, porque claro, hay que entender que el Sol es una esfera, no siempre las tormentas solares salen dirigidas hacia donde está la Tierra, y también hay que entender que la Tierra tiene una protección para ellas, que es la magnetósfera, como explicábamos hoy, un campo magnético que se extiende 500 kilómetros por encima de nuestras cabezas. Pero cuando las tormentas magnéticas son muy fuertes, como el caso de este evento Carrington hace 150 años atrás, pueden traspasar esa barrera de la magnetósfera y dañar todo lo que sea electrónico. Esperemos que no suceda, pero si sucede, por lo menos sabemos que vamos a tener que contar con algunas herramientas manuales y también con reservas de agua, obviamente, y de alimentos. Hoy la tecnología y la inteligencia del hombre ha logrado colocar satélites de observación de todos los movimientos del Sol para por lo menos estar enterados unos minutos antes de lo que puede acontecer en la Tierra. De todas maneras, son muy pocos los minutos que tenemos para reaccionar y es bueno que cada uno de nosotros sepamos que estamos expuestos a perder toda la tecnología que hoy utilizamos diariamente de un momento a otro y que obviamente esto puede costar muchísimo volver a recuperarlo. Y bien, vamos al desarrollo de la segunda noticia de hoy con Laura Rivero. Crecen los mares. En el siglo XX, el nivel del mar subió más en los 3.000 años anteriores. El cambio climático global continúa proporcionando malas noticias. Según revelaciones de un estudio realizado por la Universidad Rutgers de Nueva Jersey, Estados Unidos, dando cuenta que el nivel del mar creció más durante el siglo XX que en los 27 siglos anteriores, estableciéndose que entre 1900 y 2000 el aumento fue de 14 centímetros, constituyendo una cifra muy importante que conlleva un riesgo de vulnerabilidad para todas las zonas costeras y también las tierras bajas. Se consigna de que no haberse producido el recalentamiento global, producto del deterioro de la capa de ozono, debido a las emanaciones de gases que causaron esas enormes grietas que dejan expuesta la corteza terrestre a los rayos ultravioletas en forma directa, el nivel de los mares debería haberse incrementado solo 7 centímetros durante todo el siglo XX. Se añade además, como forma ampliatoria, que la subida del siglo anterior fue extraordinaria en el contexto de los 3 últimos milenios, y que el aumento de las 2 últimas décadas fue todavía mucho más rápido. Este informe, que es único en su tipo, se agrega a los muchos que existen sobre diversos aspectos del cambio climático y sus consecuencias. En este caso, los autores emplearon un nuevo sistema estadístico desarrollado durante los 2 últimos años y medio,
el cual permite llegar a conclusiones muy importantes, como la que se menciona como parte central del trabajo. También se halló el dato que el nivel del mar se redujo 8 centímetros entre los años 1000 y 1400, período en el que el planeta experimentó un enfriamiento de 0,2 grados Celsius, o bien 0,4 grados Fahrenheit. También se pudo comprobar que la temperatura actual es 1,8 grado más elevado de lo que lo fue en el siglo XIX, lo cual no hace más que certificar la sostenida suba que ha venido teniendo la temperatura, modificando considerablemente las características de muchas regiones del planeta, las cuales pasaron de ser productivas a semiáridas y otras directamente en desérticas, en tanto que otros lugares, y ahora sí directamente vinculado al aumento del nivel de los mares, experimentando fuertes inundaciones. Este trabajo permitió además reunir una nueva base de datos geológicos del nivel del mar, los pantanos, los atolones de coral y todos aquellos sitios arqueológicos a lo largo de los últimos 3000 años. Ese estudio y todas las variantes que se vinieron experimentando seguramente aportará datos muy valiosos al momento de tener que tomarse decisiones que apunten hacia la reversión de esta comprometida situación. Escenarios de un futuro aumento del nivel del mar dependen de nuestra comprensión de la respuesta a los cambios climáticos. Las estimaciones exactas de la variabilidad del nivel del mar durante los últimos 3 milenios proporcionan un contexto para esta clase de proyecciones. Se destaca entre las conclusiones. Se estima que sin el componente de calentamiento global inducido por el aumento del nivel del mar, más de la mitad de las 8.000 inundaciones costeras en los sitios estudiados por mareógrafos en Estados Unidos desde 1950 no habrían ocurrido. En este caso, estos datos corresponden a un trabajo adicional denominado Climate Central, encontrándose como una firme posibilidad que el mar suba entre 51 y 131 centímetros durante el presente siglo XXI, si el mundo continúa dependiendo en tan elevada medida de los combustibles fósiles, ya que la gradual eliminación de los mismos reduciría ese incremento previsto a algo menos de la mitad. Estos son los datos concretos obtenidos y el diagnóstico de futuro, pero en cambio, la misión de encontrar una salida no parece tan sencilla, ya que, por ejemplo, según un estudio de la NASA, la temperatura global en el reciente mes de enero fue 1,13 grados por encima de la media histórica, siendo un dato revelador que en los últimos 136 años, el enero más caluroso ha sido el de este mes en el año 2007, con 0,95 grados por sobre la media, ahora superado con claridad por el primer mes del presente 2016. Es decir, en pocas palabras, la situación sigue empeorando. Confiemos que prevalezca la sensatez y que antes de llegar a límites irreversibles, se logren acuerdos que consigan restablecer la estabilidad de nuestro planeta. Recuerdo, allá por el año 2012, una noticia que leímos aquí en ¿Por qué lo hiciste?, que decía que se había constatado a través de mediciones satelitales que los niveles del mar habían subido 3 milímetros. Escuchó bien, 3 milímetros. Y en ese programa me acuerdo que la pregunta que nos hicimos era ¿cómo pueden medir el mar desde un satélite milimétricamente cuando es algo que está en continuo movimiento? Solamente en base a promedios, obviamente. Pero de todas maneras es muy poca la medición como para poder ser tan precisos. Sabíamos en ese momento que el mar ya había subido más que 3 milímetros, ya había subido algunos centímetros. Hoy también sabemos que el mar sigue subiendo su nivel y ha pasado los 30 centímetros. Esto es debido al derretimiento de los polos. Pero hay que entender que el agua circula. Hay que entender que no quiere decir que los polos se derritan, que directamente las aguas van a subir rápidamente. Esto es un proceso y además existen otros factores que controlan el ascenso o la disminución del nivel de las aguas. Hay que tener en cuenta las sales y también hay que tener en cuenta las vaporizaciones. El agua circula en el planeta, circula en forma líquida y también en forma gaseosa. A veces hay más cantidad de agua en el aire de lo que normalmente hay
y por eso las grandes precipitaciones. También hay veces que hay grandes cantidades de agua líquida en los ríos y arroyos y por eso las inundaciones. De todas maneras, el agua circula, está en el mar, se transforma en vapor, vuelve a caer en la tierra en forma de agua dulce y termina otra vez en el mar. Los hielos se están derritiendo más que nada en el Polo Norte. Uno puede ver en las imágenes del Google Maps claramente lo que va quedando de Polo Norte. Tengan en cuenta que estas imágenes de Google Maps se toman cada 2 años, o sea que lo que van a ver ya tiene más de un año. Pero sin embargo se nota claramente una reducción muy importante en lo que es el Polo Norte. Si tuviéramos en cuenta la cantidad de hielo que falta en el Polo Norte con respecto a hace 40 años atrás, cuando el hielo del Polo Norte cubría todo ese mar hasta tocar los continentes, diríamos, bueno, debería haber subido por lo menos 1 metro el nivel del mar, y eso no sucedió. Y no sucedió por lo que estamos diciendo, porque existen otros factores que tienen que ver con la circulación del agua líquida y el agua gaseosa que se encuentra en el aire. De todas maneras, que el mar está subiendo, quizás no lo que se esperaba, quizás es más de lo que se está diciendo. Nosotros somos de la idea de que el mar ha subido bastante más de lo que dice esta noticia, pero también somos de la idea de que el mar no va a subir tanto como se pensaba debido a estos fenómenos de circulación y salinización que contienen los mares. Señoras y señores, hay un cambio climático, existe. Este cambio climático fue provocado por el hombre, no por ciclos de la Tierra. Y este cambio climático evidentemente nos va a traer serios problemas. Ya estamos viendo algo, solo es la punta del iceberg, pero evidentemente esto va a ir creciendo y va a ir creciendo más rápido de lo que se proyecta, porque se proyecta en forma aritmética y este tipo de fenómenos hay que proyectarlo en forma geométrica, como lo hemos dicho siempre, y es por eso que se han llevado varias sorpresas y es por eso que estamos viendo una aceleración en todos estos fenómenos. Pero de todas maneras, como es el hombre el que ocasiona este problema y el que ocasiona el cambio climático y el calentamiento global y los desequilibrios en todos los ecosistemas, el hombre también lo puede solucionar, lo puede revertir. Falta la voluntad política y falta también la voluntad de los grandes empresarios para lograr este cambio tan pero tan importante para todos los seres vivos. Vamos a escuchar y vamos con Laura Rivero a la tercera noticia de hoy. Un Corvette modificado rompe el récord al auto eléctrico más rápido del mundo. El Genovation GXC, la versión ecológica de un Chevrolet Corvette Z06, superó los 300 km por hora para convertirse en el coche eléctrico legal más veloz de la historia. El desafío por romper récords desglosa un verdadero inagotable de variables. Querer ser el más supone un reto en sí mismo y una prueba de constancia, porque al hecho consumado, a la nueva marca impuesta, le nacerán competidores. Este ciclo encadenado e infinito se provee de las nuevas tecnologías, del advenimiento de modernas innovaciones, la electricidad y las energías renovables, el auto y la velocidad. La historia de un nuevo récord que nació para quedarse. El Genovation GXC superó los 300 km por hora para convertirse en el vehículo eléctrico más rápido del mundo. El auto tiene siglas significativas. GXC quiere decir Genovation Extreme Electric, toda una declaración de principios. El Extreme se condice con la prestación alcanzada en el circuito de pruebas del Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida, una instalación cedida por la NASA, con suficiente pista para el despliegue de toda la potencia de un eléctrico. Haber sostenido una velocidad punta de 300 km por hora, 186.8 millas, relega la cifra alcanzada por Medford con el Zombie 222, una versión modificada de un Datsun 1200, que viajó 285 km por hora. Genovation es un fabricante de vehículos eléctricos que se estableció sobre un Chevrolet Corvette Z06 de 2006 para transformarse en el auto más veloz propulsado por un motor ecológico. Un Corvette completamente modificado, con tecnologías eléctricas
convertido oficialmente en el automóvil legal, apto para circular en las calles más veloz que jamás se haya construido. Johnny Bomer fue el conductor de este bólido y el director del proyecto fue Bob Simpson. Ambos recibieron la certificación del auto eléctrico legal más rápido del mundo por la International Mile Racing Association. Señoras y señores, una muy buena noticia. Este automóvil modificado a eléctrico demuestra una vez más que los autos eléctricos son posibles. Imagínense si son posibles para empresas pequeñas, si son posibles para personas particulares, como ya ha sucedido, como tuvimos el caso en Uruguay del automóvil eléctrico, camioneta eléctrica, en la cual el presidente anterior, José Mujica, asumió al mando. Ese es un ejemplo de una persona que fue el tecnólogo de nuestra fundación, Gabriel González, que logra convertir una camioneta a nafta a eléctrica, y el presidente obviamente aceptó asumir en ella para mostrar que eso era posible justamente. Y como decíamos, si es posible para personas particulares, para empresas pequeñas, ¿cómo no va a ser posible convertir o fabricar de cero automóviles totalmente eléctricos? Hay una salvedad de esta noticia que quisiera compartir. La noticia dice que este auto se ha convertido en el auto eléctrico más rápido jamás construido. Nosotros sabemos bien de una historia de un auto que ya hace unos cuantos años fue construido y superó esta marca perfectamente. Estamos hablando de Helica, un automóvil fabricado en Japón por un meteorólogo, justamente un meteorólogo que, viendo los grandes problemas del clima en su profesión, decidió fabricar vehículos eléctricos que justamente lucharan contra el cambio climático. Este hombre, este meteorólogo, logró construir un vehículo que en aquel momento, estamos hablando de varios años atrás, unos por lo menos 8 años, logró desarrollar velocidades de casi 400 kilómetros por hora. Igualmente, valga esta noticia como buena, porque siempre que estamos intentando convertir automóviles con esos viejos motores de combustión a eléctricos, logrando la misma performance o inclusive mejor, bienvenido sea. Gracias a esta gente que ha logrado convertir este automóvil y demostrar justamente una vez más que esto es posible. Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a Daniel Hogar, máxima variedad siempre. También agradecer a Global News. Leen, escuchan y analizan todo lo concerniente a tu empresa y a tus competidores. Global News, presente en 17 países de Latinoamérica. También agradecer a Visa, porque la vida es ahora. Y al doctor Rosenberg, experto en nutrigenómica y medicina de avanzada. Quiero agradecer como siempre a todos los que integran el equipo de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Seguesa en los controles, en la selección musical, en la presentación de la misma, a Vanessa Gaspar en Maldonado, a Carlos Acosta en Montevideo, al doctor Gustavo Gavier en Córdoba y a Majo López también en Maldonado. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para llegar a ustedes en 225 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de dichas emisoras que nos permiten llegar a vos y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.